Minds to you, even though I know you may never read them. My research to listen. Vais a disculpar por el final del vídeo, pero ha sido un poco atropellado su montaje. Acabó hace 60 segundos más o menos. Bienvenidos a todos. Estamos en la mesa, la primera mesa de la tarde, en la que vamos a tratar el horror en el audiovisual contemporáneo, juntando a la gente del séptimo y del décimo arte, de los videojuegos y del cine. Empezando por la izquierda tenemos a Paco Plaza. Poca presentación necesitamos de uno de nuestros cineastas de terror más legendarios. Yo lo llevo siguiendo desde que soy un chavalín. Inicié casi mi carrera profesional entrevistándolo hace muchos años, por REC y por REC 2, y es un auténtico placer tenerlo aquí y estamos deseando ya ver Hermana Muerte. Sí, buenas tardes a todos. No soy tan mayor, o sea, tampoco había dicho, le sigo desde que soy niño como si yo fuera Chanquete, yo qué sé. Tampoco soy tan viejo, pero empecé joven, es verdad. Yo también. Un placer estar aquí con vosotros y compartiendo con vosotros, poder conoceros, me hace mucha ilusión. Tatiana Delgado, que como conoceréis muchos aficionados al videojuego, pues tuvo un gran recibimiento con el primer juego de su estudio en solitario, de que lo estábamos viendo ahora, Call of the Sea, y que abordó el tema Lovecraftiano desde una perspectiva muy nueva y fascinante, y que estamos muy contentos de tenerte aquí. Y tu nuevo juego está a la vuelta de la esquina. Bueno, buenas tardes, y yo estoy contentísima también de estar aquí con vosotros compartiendo esta mesa redonda, y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Y por último, David Canela, que es una de mis personas favoritas en el mundo. Vivimos juntos una experiencia maravillosa en Song of Nunu. Es Game Director en Tequila, ha dirigido Guild y ha dirigido Song of Nunu a League of Legends Story. Hoy vamos a hablar más de Guild, que es un rara avis en el mundo de los videojuegos porque es un juego de horror juvenil, cosa que sí que tenemos en el cine, lo tenemos en las series, lo tenemos en las películas, mucho, pero no tenemos tanto en los videojuegos, y esto es un juego que abre camino pues para poder dirigir el horror pues a públicos como mi hijo, que yo estoy deseoso de que se una a la tribu. Ya lo estoy empezando a infectar con R.L. Stine y pronto lo infectaré también con Guild. La primera pregunta que os quiero hacer es la última que le hice al grupo de ayer cuando estuvimos hablando de estética del horror, y es, dado que aquí hay muchísimos aficionados al horror, que les deis algo de lo que hayáis visto últimamente dentro del horror que os haya fascinado y explicar por qué. Vamos a empezar por ahí. Venga, ¿empiezo yo? ¿O? ¿Sí? Venga. A ver, la verdad es que últimamente voy consumiendo poco de terror, horror. Lo último que vi que dije, ostras, qué inesperado, fue Misa de Medianoche. Y yo creo que me atrapó bastante esa ambientación tan fría que tenía, no sé si decir, nórdica, pero Estados Unidos. Y que de alguna manera me parecía una historia tan clásica de vampiros que, no sé, a mí me gustó mucho.
Pues yo voy a seguir un poco por el mismo camino porque... Tú eres una Flanagan Groupie total, sí, yo lo sé. total. Entonces, y además es que yo no le conocía, le he descubierto tarde y me trago todo el tirón. Entonces, hay una cosa que me gustó mucho en La maldición de Hill House, es cómo hace que en un plano donde están hablando tranquilamente hay una figura que no se mueve, no sabes que está ahí, y de pronto hace y se desplaza, y eso me da un miedo y me encanta, digo, esa simplicidad. Y siempre pienso cómo la podríamos incorporar en videojuegos, porque siempre estoy intentando ahí capturar y es algo que me fascina, cómo con algo tan simple te genera esa inquietud. ¿En tu caso, Paco? No sé si fascinar es una palabra muy grande, pero sí que últimamente de lo que he visto que me ha gustado mucho es Talk to Me, Háblame, la película australiana. Sobre todo porque yo creo que el horror, especialmente en el cine, se construye en torno a iconos, ¿no? O sea, a imágenes. O sea, creo que el horror tiene en común con la pesadilla la generación de imágenes que perduren en tu memoria, ¿no? O de elementos icónicos, ¿no? Y creo que el gadget de la mano para entrar en trance como sustituto de una ouija o de algo más clásico me parece un hallazgo. Entonces, de las últimas cosas que he pensado, joder, qué buena idea. Y qué ganas de tener en casa una mano así, ¿no? O sea, es un objeto como muy... ¿Seguro? Sí, bueno, sí, a mí me da la marcha. O sea, me gustaría tenerla así. Pues habiendo abierto fuego con unas cuantas recomendaciones, yo me sumo a todas ellas, soy un grupo de Flanagan total y me encantó Talk to Me, la fui a ver con Rubén, de hecho, y salimos encantados de la película, su arranque es espectacular, el primer minuto y medio. Vamos a pasar a cómo veis el horror hoy en día en el audiovisual, porque ha habido incluso batallas en el horror. Ha habido quienes han dicho que los que afirman que hay un horror elevado están pervirtiendo casi el género y poniendo un género de terror por encima de otro. Hay otros que dicen, bueno, pero es que, como me dijo Mariana para una entrevista sobre este tema, es que sí que hay un horror de temática adulta y otro horror protagonizado por adolescentes y otro horror incluso protagonizado por preadolescentes, y eso no se puede negar, y hay una tradición de ello. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis que está el horror hoy en día? Parece que goza de muy buena salud en todos los medios, pero ¿cómo está culturalmente? No sé, o sea, es verdad que esto de horror elevado, el que tengo aquí colgado, ¿no? Que decía alguien en Sitges este año. Lo gritaban, sí. Sí, horror elevado, el que tengo aquí colgado. Dices, bueno, es verdad que a todos nos gusta etiquetar, ¿no? Y lo que creo es que es una etiqueta muy equivocada en el sentido de que de alguna manera es peyorativa es exclusiva, ¿no? Es como lo que nosotros hacemos, lo que hace Ari Aster es horror elevado, y lo que hace Talk to Me es cine, o La monja es cine palomitero de consumo rápido, y hay algo como muy despectivo en esa exclusión. O sea, es una etiqueta que no engloba, sino que deja fuera cosas, ¿no? Me parece muy feo. Creo que siempre ha habido muchos tipos de terror, ¿no? Existió La profecía, existió El exorcista y existió La residencia o ¿Quién puede matar a un niño? A la vez que existían las películas de Paul Naschy, de Jesús Franco, ¿no? Y yo no diría que unas son más elevadas que otras, o sea, simplemente yo creo que hay algo en el terror que nos produce un disfrute en su consumo, especialmente, que eso es muy interesante comparado con los videojuegos, ¿no? Porque yo creo que la experiencia del terror en cine, para mí, lo gratificante es compartirla con desconocidos en una sala. Y, sin embargo, el videojuego, por definición, ¿no?, suele ser de consumo privado en tu casa, ¿no? Y creo que ahí hay una diferencia que es muy interesante, porque la experiencia es muy diferente, ¿no? Aparte ya de, evidentemente, el protagonismo que asumes tú en un videojuego, ¿no? Que es cuando hacíamos REC, por ejemplo, Jaume juega muchísimo a videojuegos, ¿no? Entonces él estaba muy obsesionado con intentar reproducir eso. Yo creo que en sensación de Rec 2, primera persona, ¿no? En Rec 2 el arranque es Sí. tal cual un shooter, es un shooter. Claro, o sea, que a él le gustaba mucho. Yo tuve un trauma cuando estaba estudiando, salió Rec no lo había hecho, salió Resident Evil 3, Genesis. Sí. Entonces yo alquilaba una consola en la Plaza del 2 de Mayo, había una tienda que alquilabas una consola los fines de semana, pero no alquilé tarjeta de memoria. ¡Ostras! Entonces
pasé, yo qué sé, 70 horas seguidas jugando o sea, llegando cada vez más lejos, pero volviendo a empezar, los dedos hinchados, y nunca he vuelto a jugar a videojuegos desde entonces. serio? Sí. O sea, porque fue como si te intoxicas con ostras y ya no puedes tomarlas nunca más. O sea, yo veo un mando de estos de PlayStation, o sea, y salgo huyendo. O sea, no puedo soportarlo. O sea, porque por un trauma, porque... Y Jaume se reía mucho de esto, ¿no? Porque él sí que en esa época que ya éramos amigos, comentábamos mucho de juegos, tal, y yo lo dejé. Te sacaste. Me quité porque no podía soportarlo. Pero, claro, vosotros cuando diseñáis vuestras cosas es para que alguien solo en su casa, ¿no? Eso yo creo que condiciona mucho la manera de diseñar las experiencias. No tiene nada que ver con una peli en la que juegas al tren de la bruja, que los compañeros de sala griten o reaccionen, ¿no? Sí, yo creo que al final cuando generas o diseñas una experiencia de un videojuego sí que estás pensando más en el jugador. Yo creo que eres tú quien toma las acciones, entonces ahí eres tú el que va a abrir esa puerta por la que has visto que la sombra ha salido corriendo y no te queda otra opción, que en una película eres más, a lo mejor, víctima de lo que queréis hacer vosotros y no te queda otra, estás como cuando subes en la montaña rusa, no, y esa sensación, pero en los videojuegos eres tú el que tiene que abrir esa puerta, eres tú el que tiene que asomarse. Entonces sí que tenemos otro tipo de control que tiene que estar pensado de otra manera. Entonces, yo creo que es muy interesante y me llama mucho la atención que menciones cómo queríais incorporar elementos del videojuego en las películas y nosotros al revés, investigamos muchísimo, además adoramos el cine en nuestro estudio e intentamos incorporar todo lo que podemos de medios como el cine o las series en los videojuegos, que yo creo que es súper interesante. Sí, al final es un poco... De hecho, siempre nos lo dicen, ¿no? Que el medio de los videojuegos, a veces dicen, se debería apoyar menos en otros medios como el cine y encontrar su propio lenguaje, ¿no? Que es siempre lo que nos cuesta un poco, ¿no? Siempre sacamos los juegos llenos de cinemáticas y demás. Pues yo aún así, por ejemplo, todos los recuerdos que yo he tenido de videojuegos de terror, bueno, muchos los he disfrutado yo solo, pero sí que recuerdo el hecho de haber disfrutado mucho el haber jugado en compañía, ya sea viendo jugar a alguien o jugando yo y alguien que me vea. Y de hecho Resident Evil 2 tenía una situación que yo recuerdo estar jugando con un amigo y bueno, estabas con una sala de estas de interrogatorios y estaba el típico cristal que solo se ve por un lado, ¿no? Y de repente pues cuando coges un objeto salta un bicho por ahí. Y un amigo mío tenía el mando en las manos y yo me acuerdo que lo cogió, saltó el bicho, se rompió el cristal, se quedó congelado él y yo, Iván, reacciona, que está ahí, que te mata. Porque claro, ya no es que te mata, que no pasa nada, pero es que hace 20 minutos, o lo que tú dices, no sé cuánto tiempo que lo salvamos, ¿no? Y es como, que te mata, venga. Y al final estás tú más tenso sin jugar casi que el otro, ¿no? O en Silent Hill, esa misma sensación que decíais, no, es que en cine preparáis la montaña rusa. Yo siempre recuerdo Silent Hill 2, cada vez que abría una puerta, decir, ¿qué habrá detrás? Y ver la pantalla de carga que parecían unas huellas. Y decía, ¿qué habrá aquí? Y esa montaña rusa tenía cada vez que abría una puerta prácticamente. No hay nada, vale, venga. Hasta que ya había algo y saltaba. A mí me pasaba que lo habréis jugado, supongo, con el Alone in the Dark, que es uno de los primeros survival horror, que usaban un cue de piano cada vez que salía un monstruo de chan, chan, chan. Es un jumpscare eso es un jumpscare. Yo tenía pesadillas con eso. Yo tenía 7 años. O sea, yo me acuerdo que me condicionó un poco como a ti, que me acuerdo una vez que sonaba ese piano y no os pasaba nada, pero ya estaba de Dios mío. Entonces, sí. Creo que sería interesante que comentarais técnicas que usáis para asustar en vuestros juegos. Creo que, por ejemplo, en Guild lo conozco bastante bien de estar allí, porque cuando empecé a trabajar en Tequila, pues lo jugué casi como un QA, y entonces iba viendo lo que había detrás. Y creo que la IA, por ejemplo, la sensación de exploración en 3D y todo esto juega un papel muy importante ahí. Creo que en Call of the Sea es más lo que se imagina el jugador, es más parecido a la experiencia que tienes en Leyendo de las montañas de la locura, que te encuentras las cosas después de que hayan ocurrido y empiezas a plantearte lo que hay ahí. Y bueno, Paco, tú has hecho películas de terror muy distintas, realmente. Pues yo qué sé, Lo sin nombre no se parece a una película como Verónica, ¿no? Entonces me gustaría que contarais técnicas que usáis para provocar miedo, tensión, como son unas, como son otras,
sobre todo en un elemento diferencial entre el cine y los videojuegos. No uno que los une, sino uno que los separa. El cine depende mucho del montaje. En videojuegos no hay montaje, el tiempo es continuo. Entonces, ese recurso de lo voy a meter ahora, no lo puedes hacer. Pero sin embargo, sí que puedes usar el de la presencia, porque estás allí. Y entonces las cosas están sucediendo justo delante de ti y tú tienes que tomar, como decía Tatiana, decisiones. Sí que hablar un poco de esto. Técnicas para provocar miedo, intriga o suspense. Pues, por un lado, yo creo que, sobre todo en juegos como Guild, que no es tanto de sustos, jumpscares, yo siempre era muy pesado primero con la luz, ¿no? Al final juegas con lo que el jugador no ve y entonces con lo que se imagina. Siempre era muy pesado y de hecho tenía discusiones con Arte diciendo no, tiene que ser más oscuro. Tenemos una linterna del juego, así que el jugador va a elegir dónde quiere mirar, pero todo lo que no ve es mucho más interesante, ¿no? Porque al final le vas a estar condicionando a qué habrá ahí y qué no habrá. Y más que con el sonido, jugábamos mucho con el silencio. Era el hecho de decir, de hecho, bueno, en Guild teníamos un sistema que ponía cada X tiempo una pista de música, dependiendo de la localización, había varias pistas de música, y lanzaba esa pista de música cada minuto, 2 minutos, un tiempo más o menos aleatorio. Pero siempre dejábamos un ratito de silencio, porque al final es cuando el jugador está como un poco más inmerso, y cuando entra la música también es como, a ver, si va a pasar algo, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, algunas de las cosillas, ¿no? Esa anticipación y ese silencio. Pues en nuestro caso, los juegos que hacemos no son de terror como tal, sino que son de atmósfera. Entonces nos gusta crear un ambiente que sea tenso, en el que los jugadores se vayan, sobre todo imaginando, como bien decías tú, qué es lo que se van a encontrar. Al final, creemos que cuanto menos enseñamos, podemos generar cosas mejores porque somos un estudio muy pequeñito de videojuegos. Lo que hacíamos en el Call of the Sea, por ejemplo, que era una historia, como has comentado, Lovecraftiana. Yo vengo del mundo de los juegos de rol, me encanta jugar al rol de toda la vida. Entonces, lo que había pasado en aquella isla, en el Pacífico, era la típica partida de un grupo de investigadores que les habían ido perdiendo cordura y habían ido muriendo por allí. Y eso se lo encuentra el jugador y tiene que averiguar qué ha pasado. Entonces jugábamos mucho con ir desgranando las pistas del horror que habían sufrido otros para que lo interpretaran y fueran incorporando en su imaginación qué se iban a encontrar después. Cuando no tiene ni un susto todo el juego, pero hay muchas veces que a la gente le cuesta, pues en la playa que hay la tormenta, jugamos mucho con el entorno, con el uso del color, del sonido, la música. Lo que lees, porque hay una experiencia lectora muy intensa en Call of the Sea, lees un montón, la protagonista lleva el diario, su voz la oyes, entonces es como una experiencia a veces muy literaria de pararte, empaparte de eso. Sí, es un juego que lo pensamos para jugar despacio. O sea, hicimos los entornos muy bonitos, con mucho detalle. Un poco preparar cada escena, como si, o sea, cada cosita que poníamos en una mesa tenía un sentido de un personaje que ha estado aquí y lo ha colocado ahí. No era el típico de un videojuego que hay, a lo mejor, no sé, 50 ceniceros por todos sitios. Y no. Es el mismo cenicero. Sí. Aquí todo tenía una razón de ser y es contábamos historias con el entorno al final. Environmental storytelling. Yo creo que estoy muy de acuerdo en que el silencio es la gran herramienta para generar terror. Pero claro, el silencio no es la ausencia de sonido, sino el silencio es o sea, es decir, en el cine el silencio lo generas creando una sensación a través de sonidos en los cuales el espectador entienda que no está oyendo lo que debería oír, ¿no? Y eso es algo que funciona muy bien también depende de la película, ¿no? Ahora Hermana Muerte, que he hecho es una película de monjas, pues están muy calladas mucho rato, ¿no? Porque son monjas y rezan. En Rec pues hacían más follón, ¿no? Los zombies. Pero sí que es creo que esos momentos de sabes que se está acercando la tormenta, que algo va a ocurrir. Creo que la herramienta que usamos nosotros para generar el miedo en el espectador es cuando tú sabes que algo va a pasar, pero no sabes ni cuándo ni cómo, ¿no? Y eso, el silencio, es verdad que es la dilatación de los planos, el fuera de campo, es muy interesante cuando tú sabes que algo va a pasar, pero
no sabes si va a ser ahora, si va a ser dentro de un minuto, si va a ser dentro de 10, si un personaje se va por esta puerta y se gira y se queda mirando y tú no ves lo que hay y entonces te devuelve la mirada y dices, bueno, ¿qué está viendo? ¿No? O sea, el escamotear información de una manera o de otra creo que es la gran herramienta para generar tensión. Porque es un cliché lo de que es más interesante sugerir que mostrar, y yo creo que no estoy 100% de acuerdo con eso, porque depende de lo que muestres, puede molar bastante, pero sí que es algo que puedes utilizar para generar una reacción en el espectador, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Sabes que ahí detrás hay algo. O sea, eso, tú estás oyendo una cosa y me dices, ¿oyes eso? Yo no lo estoy oyendo. ¿No? Pero ¿cómo puede ser que no lo estés oyendo? Mira lo que está diciendo esa persona y te giras y está callada, ¿no? Y dices, pero si no ha dicho nada. O sea, es escamotear información y sobre todo el sentir que tus sentidos te están de alguna manera fallando o engañando, creo que es algo realmente muy angustioso en el cine. A mí, perdón que me meta, hay una cosa que también me flipa, y más como espectador del cine, sobre todo de, pues eso, de momentos de terror, es cuando algo muy inocente o muy común no está en su sitio, te lo muestran de una manera extraña o hay algo que falla, ¿no? Pues como el orfanato era el niño del orfanato que no habla y se está con la máscara, solo hace y dices, no sé lo que hay debajo de esa máscara, pero es el niño y todo el mundo trata como si fuera él. Y me estaba acordando antes cuando hablabais de una imagen que yo tengo grabada de toda la vida, que es Twin Peaks, esa de la serie de Twin Peaks, que es Bob agazapado detrás del sofá, que se le ve la cara detrás de lo que sería el brazo del sofá, ¿no? Y es más, la vi Twin Peaks de pequeño cuando la echaban, pues yo que sé que tendríamos 10 años o así, y luego la vi con mi mujer hace, pues ya con 30 y pico, y fue ver esa escena y sentir un calor, y no deja de ser una persona relativamente extraña, pero agazapada en una situación donde no estaría, ¿no? Que no es común dentro de lo que es común. Hijo, eso me parece fascinante, la verdad. Hablemos de punto de vista, porque yo creo que un punto de vista también define un poco el tema y por dónde se llevan las cosas. Y tenéis 3 puntos de vista, por ejemplo, podemos usar Hermana Muerte, yo creo, por elegir uno, ¿no? El punto de vista de Call of the Sea es el de una mujer adulta, con una pareja que está en esa isla que no sabe lo que le ha pasado. El punto de vista de Guild es el de una chica que siente complejo de culpa porque su prima ha desaparecido. Y el punto de vista de Hermana Muerte no lo he visto, no he estado en el estreno de Sitges, pero está claro que hay monjas. Entonces, hablar del punto de vista y de cómo ese punto de vista define el tono de la película, porque a través de los ojos que miras también estás definiendo un tono, unos temas, unas cosas que preocupan y hasta un público incluso, a quién se dirige, ¿no? Sí, yo creo que lo que es común al terror y a cualquier otro género, por lo menos en el cine o en la narración audiovisual, creo que es la construcción de los personajes, ¿no? O sea, a ti una peli te da miedo cuando entiendes que esas personas que están en la pantalla son personas reales que te importan y que su destino te afecta y sufres por ellas. Si los personajes no están bien construidos, la película no va a ser eficaz, ¿no? Si te da igual que fulanito o menganito, que maten a esto, que maten al otro, o que le posea un demonio, pues mira, mejor para él. O sea, te puede llegar a ser indiferente. Yo creo que, y supongo que eso es algo que vosotros también tenéis en cuenta en los videojuegos, ¿no? La empatía que sientas con el personaje, sea o no cercano a ti, porque pues, si hablamos de Hermana Muerte, lo que pueda tener yo en común con una novicia de 20 años, pues no es muchísimo, pero sin embargo sí que de alguna forma me entro en la película a través de ella y sus miedos son los míos y sufro por ella y quiero que le vaya bien en la vida y si le va mal pues lo paso mal, ¿no? Entonces yo creo que la construcción del personaje, o sea, que va muy bien lo que decías del punto de vista, la construcción del personaje es lo que va a determinar la eficacia o no del miedo. Sí, yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo y además nos pasó en el Call of the Sea. La protagonista va a buscar a su marido, es una mujer de 40 y tantos, no ha salido nunca de su pueblo, está en el pueblo de Boston, está
enferma y se encuentra en un entorno, la ponemos en un entorno totalmente hostil para ella. No es aventurera, no es una Lara Croft. Pero sí que es cierto que al principio ella está buscando a su marido que ha desaparecido y nos dimos cuenta que la primera versión del marido caía fatal, o sea, es que te daba igual, porque el tío le daba igual que se muriera gente de la expedición, era el típico más así de, la encontraré, han muerto todos, me da igual porque te amo. Y ¿Era Hub o es que estaba demasiado enamorado de ella? ¿Cuál era el problema? Estaba muy enamorado y le daba igual que se muriera todo el mundo ahí. Entonces lo reescribimos para que fuera un personaje amable, que estaba sufriendo, o sea, veía que el precio que estaba pagando por iba a buscar la cura de su mujer. Sí. Por buscar esa cura hacía que estuviera muriendo gente. Entonces conseguimos que esa historia de amor funcionara y al hacer que funcionara ya la historia ya te importaba que saber si había muerto o no, saber qué le puede pasar y funcionó muy bien. O sea, tienes toda la razón en eso. Tienen que importarte lo que le pasa a los personajes. Y caer bien, porque si caen mal. Sí. Pues la verdad es que poco puedo añadir. Quiero decir, nosotros cuando hicimos Guild ya es que partíamos un poco, jugábamos entre comillas, con las cartas ganadoras, ¿no? Pues una niña que sufre acoso, que está intentando llegar a casa y de repente se ve transportada a un lugar bueno, y de hecho ella se atormenta por la desaparición de su prima, aunque al principio pues, tampoco profundiza mucho si se siente culpable o no, pero bueno. Al final no deja de huir de unos chavales que la persiguen y acaba metida en este otro mundo que parece su pueblo, pero no lo es, ¿no? Entonces, quiero decir, jugamos con ventaja, ahí no era un personaje. Pero sí que estaba pensando en lo que decíais y sí que también creo que en videojuegos jugamos con una ventaja, es que cuando tú coges el mando ya eres tú, de alguna manera, y encarnas mucho más fácilmente al personaje. Incluso hay juegos de terror en los que juegas con no sabes qué, es en primera persona y eres tú el que está recorriendo esos pasillos, ¿no? Entonces, me imagino que no siempre hace falta tener esa construcción para que te importe porque lo vives tú en primera persona. Pero sí, claro. En nuestro caso, por ejemplo, que la tercera persona, claro, si la niña es insoportable, dices, toma, que te coman. De todas maneras, es que ahora que os oía, creo que te tiene que importar lo que le pase, pero eso no significa necesariamente que el personaje sea un personaje positivo. No. O sea, porque a todos nos importa mucho más Darth Vader que Luke Skywalker, que es un personaje insulso y que a nadie le importa nada. O sea, nadie se compra el muñeco de Luke Skywalker. Bueno, igual millones de personas sí se lo compran, pero estoy seguro que el muñeco de Darth Vader multiplica por 200 cualquier otro personaje de la Guerra de las Galaxias y no personifica el bien, precisamente. Pero seguro que pasa lo mismo con Kylo Ren respecto a Rey. No sé los nuevos, los nuevos de Star Wars. Es que no las veo. O sea, yo vi a los peluches y ahí paré. O sea, ya está. Pero los Ewoks te quedaste, ¿no? Sí, eso era, bueno, ya está. O sea, a mí ya no, tenía 12 años y dije, a mí ya no me toman más el pelo. Pero es verdad que Darth Vader es el gran personaje, ¿no? Uno de los grandes personajes del siglo XX. Y ejemplifica el vender tu alma al mal, trabajar a favor del maligno, la opresión del proletariado, o sea, todo lo malo, o sea, personifica todo lo malo y sin embargo, cuando se quita la caretita y está el señor así, ¿sabes? Es como, joder, qué buen tío. Pero joder, es que tenía sus motivos, ¿no? O sea, el pobre, empatizas con él, quieras que no. Creo que sería interesante que contarais, bueno, yo creo que dentro de un par de preguntas ya podemos pasar a lo que quiera preguntar el público, pero que contarais qué os da miedo a vosotros y cómo lo usáis para cuando creáis. Bueno, yo ya he respondido un poco, ¿no? Es ese cotidiano fuera de lugar o el ver algo, sobre todo algo inocente, que no lo es, a mí es algo que me remueve muchísimo las entrañas. Ya digo, el niño joder, he dicho antes el orfanato, no sé si el orfanato no es el internado, no, el orfanato, ya memoria de pez tengo. Entonces, sí, yo creo que esas cosas son muy, muy, muy interesantes. Y a mí es probablemente de lo que más me asusta. Quizá por el hecho de que sientes eso más cercano a tu realidad que por ejemplo, el hablar de
fantasmas que pueden existir perfectamente, pero no lo tienes en tu día a día, al menos muy presente, ¿no? O, pues, por ejemplo, zombies, que me encantan, pero dices, bueno, ya cuando entremos en eso ya cogeremos las armas y ya veremos. Pues a mí lo que más miedo creo que me da es la oscuridad cuando hay sombras, porque tengo mucha imaginación y entonces, o sea, estar en un sitio en silencio, con penumbra y sombras y yo sola, y ya me empiezo... Sin embargo, o sea, es como una sensación rara porque me gustan un poco en el fondo. Me gusta ese tipo de miedo. O sea, yo, como os decía, vengo mucho del mundo del rol en vivo también, y la sensación de estar en un bosque a oscuras, con el viento, y me da un miedo horroroso, pero hay un punto ahí que me fascina. Uy, Ahora estamos teniendo poltergeist aquí. Entonces, Perdón, he mencionado los fantasmas y ya... sí. Y mira, se han callado. Vale, respecto. A mí me ha dado miedo esto. Sí. No, yo creo que pues las cosas que da miedo a todo el mundo, ¿no? El dolor, la muerte de los seres queridos, la enfermedad, la decadencia física, o sea, que luego codificas, de alguna manera el terror creo que te sirve como vía de escape para hablar de forma más o menos metafórica de cosas que realmente te asusten, ¿no? Cuando hicimos Verónica, por ejemplo, para mí el miedo era el daño que pueden sufrir tus seres queridos y el miedo a decepcionarles, ¿no? Que es lo que sentía la protagonista, que tenía que estar al cuidado de sus hermanas, y el sentir que por culpa suya les podía pasar algo malo es lo que a ella le comía por dentro, ¿no? Son cosas con las que creo que cualquier espectador, cualquier persona que no sea un psicópata puede empatizar, ¿no? Más allá de la temática o la trama que utilices para la peli, ¿no? O en La abuela, el miedo a cuando tus padres se hacen mayores y están enfermos y tienes que cuidarles y de repente te sientes culpable porque quieres hacer tu vida, pero a la vez sabes que tienes esa deuda. O sea, todas esas cosas que creo que a cualquier persona más o menos normal, mira, esto también, le da miedo, pues lo puedes utilizar en formato de codificarlo a través de los códigos del género. Hablemos de monstruos. O sea, aparte de todo lo demás, los monstruos molan un montón. En los 3 juegos hay monstruos, los hemos visto incluso en el vídeo que teníamos. Para todo ya. Sí. Hablamos en la oscuridad, que es más terror. Hacemos un podcast. Hacemos un podcast directamente. Pues eso, hablamos de monstruos. En Rec, por Dios, la niña de Medeiros es de los monstruos más icónicos que se han creado jamás en el horror español. Tú tienes un monstruo enorme, lo hemos visto, que además yo creo que está basado en... ¿Cómo se llama? En La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Sí, no sé, hemos cogido La sombra sobre Innsmouth y le hemos dado una vuelta, sí. Y es una historia de amor sobre La sombra sobre Innsmouth. Y en Guild hay unas criaturas alquitranadas, con pústulas, que no dejan de ser como una especie de reflejo metafórico de los bullies en el colegio, pero unos bullies que te podrían comer, literalmente. Entonces hablemos un poco de monstruos, porque los monstruos nos gustan a todos, ¿no? Sí, pues eso, hablemos de monstruos. Bueno, yo creo que los monstruos nos sirven como para proyectar cosas que nos disgustan, ¿no? O sea, o cosas que nos dan miedo, cosas que nos aterran, que nos incomodan, ¿no? Yo creo que el monstruo es una manera, o sea, es poder plasmar en algo físico, en una imagen física, algo que te aterroriza, ¿no? En el caso que comentabas, ¿no? De la niña Medeiros, que fue un hallazgo de Javier Botet, que es el actor que encarna a la niña Medeiros, que tiene ese físico que es espectacular, ¿no? Y él fue un poco, quiero decir, si no existiera Javi o si no hubiéramos conocido a Javi, pues hubiéramos inventado otra cosa y seguramente la película sería muchísimo peor, porque gran parte del éxito de la película es porque la presencia de Javier es increíble. O sea, yo me acuerdo cuando íbamos fuera de España con la película y todos nos preguntaban que si era 3D, ¿sabes? De cómo está hecho. Oye, ¿cómo está hecho ese monstruo? ¿Cómo no está? O sea, no le llames monstruo, se llama Javier Botet, es un tío maravilloso, estupendo, que le pusimos unas prótesis, un maquillaje un poco tal, pero el mérito es de él, o sea, de la fisonomía que tiene, que es
aterradora, ¿no? Pero lo que sí que hicimos fue el tener a un actor masculino que está más... lo hemos contado muchas veces, no es ningún secreto. Es un personaje que se convirtió en niña cuando quedaban 3 días para rodar el final de la película. En principio era un señor. Y 3 días antes nos ocurrió ponerle pechos y que en vez de ser un cura era una niña. Y había algo desconcertante en el físico, en lo inesperado, en los elementos fuera de lugar que decías tú antes, que creo que ayudaba mucho a desconcertar, como de la niña Medeiros, si ves, si es un pavo de 2 metros, pero sí tiene pechos, pero no sabes muy bien, ¿sabes qué es eso? Y ese desconcierto creo que es lo que simbolizaba la niña Medeiros, a lo que ibas a que el monstruo, en nuestro caso, lo que simbolizaba es lo que no puedes comprender. Es que además llegaba Algo que te justo enfrentas, en el punto de giro de la película, en la que dices, ostras, no estoy en una de zombies de infección, estoy en otra cosa completamente distinta. Sí, y eso, ¿no? El monstruo como plasmación física de algo que queremos proyectar en él. En este caso era el horror a algo que no puedes descifrar. Claro, en nuestro caso era casi todo lo contrario. Partíamos de un relato de Lovecraft donde estaban los profundos, que es un monstruo clásico de Lovecraft, y queríamos darle un poco la vuelta al relato, sobre todo basándonos en la última línea de La sombra sobre Innsmouth, donde dice que, no me acuerdo, tengo muy mala memoria, pero dice algo así como... Parafrasea. Vivimos eternamente felices en la ciudad de Yanley, no sé, una cosa muy bonita, y me llamó la atención, digo, vale, ¿y si hacemos una historia donde hay un personaje que no se vuelve loco al intentar, sino que intenta entender, aprender y ponerse desde el punto de vista de aceptar? Hasta hibridarse, ¿no? Sí. De alguna manera. Entonces, aunque todos los demás personajes que hay en el juego sí que sufren ese camino típico de todos los relatos Lovecraftianos, la protagonista, sin embargo, acepta su destino llegado a cierto punto y ve las cosas como intenta entenderlo y comprender sin volverse loca. Entonces queríamos jugar con eso, de intentar ver más allá del monstruo. No sé si me explico. Sí. Pues nosotros en Guild... Perdón, voy a beber un momentito. Sí. Perdonad. Hoy. Nosotros en Guild la verdad es que hicimos, diciéndolo un poco mal, bueno, unos monstruos muy gamey, ¿no? Un poco lo que necesitábamos para dar un poco esa jugabilidad que queríamos, pero sí que lo que intentamos fue darle un significado a cada uno de ellos, que como el juego ya hemos hablado que trataba de bullying, pues intentábamos que todos ellos representaran de alguna forma una faceta o algo con lo que todos nos pudiéramos entender que forma parte del bullying, ¿no? Algunos de ellos eran más directos, ¿no? Teníamos a un bicho gigantesco que era de fuego y gritaba y te perseguía y bueno, internamente lo llamábamos violencia. Teníamos otros como podrían ser los Strangers, que eran básicamente humanoides, podrían parecer humanos cheposos de primeras si los ves de espaldas, pero luego, por ejemplo, tenían detalles como la boca y la cara, los ojos los tenían debajo de la boca, ¿no? Haciéndonos un poco ese extraño. Teníamos otros que representaban pues, el miedo a la exposición, que irónicamente era una especie de bicho que parecía una araña, tenía sus cuatro extremidades humanas, pero más largas, más retorcidas, y una cámara en la boca porque proyectaba tus secretos, ¿no? Las cosas que no querías que se hicieran. Lo que intentábamos con cada uno de ellos al final era dar una simbología pues, del bullying. Incluso teníamos unos, que es de los primeros que los jugadores se encuentran, que siempre teníamos una discusión en el estudio, que básicamente eran unos ojos, una masa negra con unos ojos, y no dejaban de mirarte, y te acercabas y no hacían nada. Y la gente decía, ¿por qué? ¿Por qué no hacen nada? Tienen que hacer algo, son enemigos, ¿no? Son monstruos. Y nosotros decíamos no, porque son un rol del bullying que son los observadores, que son esa gente que no te está haciendo nada directamente, pero el hecho de que estén ahí mirando lo que pasa sin hacer nada, ni para bien ni para mal, también es algo que genera un dolor profundo en la persona que lo está sufriendo, ¿no?
Y al final nuestro enfoque fue un poco ese. Ya al final, y bueno, es un spoiler, pero incluso hay una figura gigantesca, enorme, Sí. que simboliza la sensación de impotencia, de verse incapaz ya de salir de la situación en la que estás. Y bueno, poco a poco va apareciendo y cada vez la ves más grande, más grande. Y al final es eso, buscábamos ese tipo de simbología en el juego y fuimos aplicándolo a los monstruos que fuimos metiendo. Y no buscábamos hacer algo súper desagradable porque no era el target del juego, como ya hemos comentado, pero sí que todos intentábamos que tuvieran un pequeño significado, aparte de dar una base jugable para enfrentarte a ellos, que fuera un enfrentamiento interesante, pues ocultarte de ellos o que hicieran ciertas cosas. Voy a pedir a nuestro querido público que me haga un favor, porque no tengo reloj ahora mismo. ¿Qué hora es para saber si abro el turno de preguntas? -4. Buen momento para abrir el turno de preguntas. Venga, animaos a preguntar. Ya está. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla y por haber traído distintos puntos de vista para hablar de género y distintos países. Lo haremos todos los años. Y mi pregunta va un poco enfocada hacia otro aspecto del horror, que es el tema de la expectativa. Algo que comparte con la comedia... Ah, mira. Gracias. Algo que comparte, por ejemplo, que lo dice Jordan Peele, el tema de la comedia y el terror, algo que tienen mucho en común, es la creación de la expectativa, tanto para la broma como para el terror. Y mi pregunta va un poco sobre eso, desde la jugabilidad y la experiencia del videojuego, ¿cómo jugáis para crear esas expectativas y poder crear esa experiencia de terror? Y también para dentro del cine, ¿qué artimañas tienes, ¿no?, para esa expectativa? Un poco eso. A ver, yo aquí soy un poco noob, ¿vale? En esto. De hecho, es el primer juego, bueno, no es el primero que dirigía y era el primero de terror que hacía y no he hecho más. Pero sí que creo que al final es parte de lo que genera esa expectativa es el ir introduciendo poco a poco al jugador en algo que no conoce o que no tiene, ¿no? A veces en el juego, por ejemplo, jugábamos, como ya he dicho, mucho con el sonido. Gran parte del juego empieza en un lugar que podemos reconocer muchos, que es un colegio, pero empiezas a ver cosas extrañas aquí o allá. Por ejemplo, subes a una segunda planta y la segunda planta es bastante más retorcida, cosas apiladas sin sentido, tamaños que no son reales. Entonces ahí el jugador ya empieza a ver que cuanto más dentro estoy de eso, empieza a saber que cada vez va a ir a peor, ¿no? Pero es verdad que luego, aparte hay otros momentos, ¿no? Juegos con luces, juegos con sonido, también los utilizamos bastante. También recuerdo, es una parte que cortamos, pero también yo recuerdo un momento que era para mí bastante interesante, que, bueno, ya digo, lo tuvimos que cortar, pero había un momento que teníamos un sótano y yo le decía a la gente, vale, vamos a bajar al sótano, pero la bajada del sótano va a ser larga, inusualmente larga. Y el diseñador de niveles me decía, bueno, pues pongo esta escalera, pues pongo 2. Digo, no, pon 20. 20 este tramo, plan. Me acuerdo de esa escalera. Y me dijeron, no es la que tú estás pensando, no, era otra parte que se acabó cortando. Y claro, esto para que os hagáis una idea, cuando se hace un juego y ves esto, todo esto está hecho en blocking, es decir, no hay ni iluminación buena, ni hay texturas y es todo unos cuadrados grises, gris oscuro, gris claro. Y entonces, claro, decían, esto no genera nada. Decía, vale, coge. Y hice una tontería, me fui a YouTube y puse música de tensión, así tal cual. Y dije, la primera que pillé, plus. Y dije, ponte los cascos y empieza a bajar la escalera. Y me dijeron, ahora sí, ¿no? Porque al final es como, vale, vas ingresando, vas haciendo algo que es también algo rutinario. Es una pena que tuviéramos que cortar el juego, pero para mí fue una cuestión que era interesante porque no todo el mundo lo veía hasta que no les ponías un poquito más en ambiente. Yo creo que además, aparte de lo que ha comentado él, o sea, cuando tú construyes un videojuego normalmente usas un efecto montaña rusa, necesitas que haya momentos de tensión y luego tienes que dejar descansar al jugador porque si no, si está todo el rato a tope, al final el cuerpo ya no puede tener más tensión. Entonces, jugando con eso y con las mecánicas y con la sensación de vulnerabilidad, porque si tú no te puedes defender del monstruo, del enemigo, no tienes armas. Y un ejemplo que a mí me encanta ese juego es el Amnesia, no sé si lo conocéis,
que juegan mucho con la luz y la oscuridad encima. O sea que, entonces te van enseñando o metiendo pequeños sustos. Tú no ves al monstruo, pero en las zonas de oscuridad, y cuando llegas a una luz, eso te parece lo mejor del mundo. Y cada vez lo van incrementando más. Hasta el punto que yo recuerdo, hay una habitación donde lo dejé. Dije, yo aquí no abro la puerta, o sea, ya no salgo más. Entonces, si tú dejas al jugador un sitio donde pueda relajarse y descansar y sentirse bien, para volver a meterle miedo, entonces puedes ir generando, incrementando esa Esto tensión. en Resident Evil se ve perfecto, porque cuando, Sí. cuando tú vas a, claro, cuando tú vas a las zonas de descanso, la música es relajante y dices, joder, menos mal, tío. Luego ya salgo, pero aquí nadie me va a comer, voy a descansar un poquito y volvemos a la batalla. Es bastante similar, ¿no? Es jugar, o sea, la expectativa, la esperanza y la promesa, ¿no? Yo creo cuando por ejemplo, si coges una película como El Exorcista, ¿no? Que hay quien te diría, es que en la primera hora no hay nada de terror. No es cierto, o sea, la promesa del terror está en cada momento, ¿no? Hay roedores en el ático y tú has entrado en una película que se llama El Exorcista. Tú sabes que no son ratas en el ático. Es como, ¿qué cojones ratas, tío? O sea, no. ¿Sabes? La niña, mira, me he encontrado esto, estoy con el señor Howdy, tu madre mía. La niña. O sea, la peli se llama El Exorcista. Dices, es que, cuidado, que es que no juegues a la ouija, niña. O sea, entonces, porque no existe el susto ni existe el terror, existe la promesa del terror. O la expectativa. El ejemplo que has puesto de la música es perfecto, o sea, tú bajas por una escalera, no pasa nada. Si con la música apropiada, tú dices, coño, no bajes, tío, ¿sabes? Pues sí. Otra pregunta, por favor. Seguro que... Ahí. Pues hablando del Exorcista, hace poco la proyectaron en mi instituto y la fue a ver gente como mucho de 22 años. Y en las escenas más míticas en que la niña grita e insulta al cura, nos la habían presentado prometiéndonos que la gente se salía del cine en ese momento y no sé qué, y la mayoría de las reacciones eran de risa. Y la pregunta es si vosotros, cuando hacéis terror, o cualquier tipo de cine en general, pero sobre todo terror, tenéis un miedo en mente o tratáis de evitar el pensamiento de esto puede envejecer mal, o si aplicáis alguna clave concreta como para, o si os da igual y con que la gente que la va a ver el mes siguiente se aterrorice y ya os basta. Yo te diría que esos que se ríen, si la ven solos en su casa, no se ríen. Eso te lo aseguro. O sea, la risa es un mecanismo de defensa que todos tenemos. Cuando vas al pasaje del terror y te pegan un susto, tu reacción es reírte. Me acuerdo cuando se estrenó Hereditary, yo me acuerdo en los cines la gente reía mucho en Hereditary. Como mecanismo o sea, pero míratela a la 1 de la mañana un día solo en tu casa lloviendo y no te va a dar risa. También es verdad que el montaje que circula del Exorcista, el Director's Cut, da bastante menos miedo que el original del 73. O sea, eso es cierto. Se añadieron La escalera que es un poco grotesco, la parte del hospital se alarga innecesariamente. Hay cosas que lastran un poco la película. Pero vamos, o sea, yo nunca he podido verla solo en casa entera. O sea, me parece terrorífica. Y aunque te rías, no dejas de tener miedo, ¿no? Yo no creo que las películas... o sea, las películas yo creo que envejecen... o sea, es que es una palabra muy creo que es poco apropiada cuando decimos, que lo decimos todos, esta película ha envejecido mal, ¿no? Es como, bueno, porque realmente técnicamente las cosas han evolucionado a una manera diferente muchas veces. Si estás acostumbrado a ver, pues cuando ves las películas de Harryhausen, ves las animaciones, te parecen primitivas o te parecen menos, pero no dejan de ser encantadoras y de tener una capacidad evocadora. Y con el terror creo que pasa lo mismo, que o sea, yo no vería... ¿Tú la viste, El Exorcista, ahora cuando os la pusieron? Y te reíste.
Claro. Cuando le quita cosas sexuales al cura y... Pero yo creo que si te la ves un día de noche, algo de inquietud puedes llegar a sentir, creo. Es algo social. ¿Qué? O sea, que es una cosa social de verla en grupo. Bueno, yo creo que hay algo de defensa. También es verdad que es una película que tiene 50 años. Es verdad que en estos últimos 50 años hemos visto muchas cosas y evidentemente muchos derivados del Exorcista que hacen que de alguna forma sea para nosotros muy difícil entender lo que sentía un espectador de ese año cuando iba al cine a ver esa película, ¿no? Pero vamos, yo creo que sigue siendo una película terriblemente terrorífica. Yo, por poner una adenda a esto, recuerdo perfectamente cuando se estrenó Let the Right One In, la original en Sitges. Yo la observé fascinado en Sitges. Luego me fui a San Sebastián el Chico. Y desde el principio que empezaron con Hazte el sueco, dije, es que esto es otra película. Esto es otra película, es la misma película, pero como toda la sala está en un ambiente de cachondeo, ja, y yo, me la están jodiendo, pero en realidad me apetece reírme, porque te contagias de ese ambiente. Entonces, lo que decías de ser algo social, yo creo que eso pasa mucho. Me acuerdo también con Enter the Void, de Gaspar Noé. La primera vez que la vimos en Sitges estábamos todos callados allí, fascinados. Luego me fui a Málaga y la gente riéndose y tal, y decías, ostras, es que cambia, es otra peli, es otra película, porque el ambiente que hay a tu alrededor es otro, ¿no? Bueno, creo que ha llegado el momento de despedirnos de esta mesa que ha sido maravillosa y de nuestros trío de maravillosos caballeros y damas del terror con un enorme aplauso.